Hoy tendremos la tercera parte de la conferencia de noticias de actualidad en relación con la profecía número 396 y habrá cuarta parte aún, y es que esto es un no parar. Vais a comprobarlo. Empezamos esta tercera parte con, lo que añadimos de ayer y a hoy, todo esto que tiene que ver con Isaías, Daniel, Ezequiel, Apocalipsis. Irán carga contra Estados Unidos en la ONU y avisa de que viene un nuevo orden. El ayatolá Ebrahim Raisi aseguró que la política de máxima presión de Washington contra su país está fracasando. En su intervención hizo referencias al acuerdo nuclear y al asesinato de Qasem Soleimani. Sí, la tensión entre ellos va más, no hay acuerdo con el tema nuclear. Y avisa de esto un nuevo orden. Evidentemente, ¿por qué? Porque está plenamente unido a Rusia y a China. Pero sigamos, hay más. Mirad también Turquía, de nuevo, vuelve a salir a la palestra. Ve ilegítimos los referéndums en el Donbass. Erdogan también abandona a Putin. Fijaos, cada día mostramos que un día está con un pie en un lado y al otro lado. O sea, es un no parar con Turquía. Sí, desde luego juegan unos equilibrios, pero el castañazo se lo están jugando por todos lados. También es cierto que no han sido los únicos que han dicho que esos referéndums en el Donbass que Rusia aprueba y que ya están votando a estas horas, precisamente, pues nadie está de acuerdo, dicen que nadie va a reconocer eso. ¿Y qué implicará? Ya os lo vais imaginando, ¿no? Bueno, ahora veremos algo. Pero mientras están ahí en la ONU, reunidos, y cada presidente de cada país diciendo algún mensajito, mira por dónde, aparte de allí se encuentran Parolin y Lavrov y tienen una conversación que no se sabe de qué va, pero evidentemente, porque no explican de momento que se sepa, pero claro, va con la situación de Rusia-Ucrania. El secretario de Estado Vaticano y el ministro de Asuntos Exteriores ruso hablaron al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sí, al margen, no allí. O sea, no ha habido encuentro del señor Kirill, el patriarca Kirill ortodoxo. Cuando el Papa fue a Kazajistán, fue una delegación, se vio con el Papa un momento, se supone que algo más deberían hablar aparte con algunos de los que tienen que ver de ser componentes del Vaticano, pero no es seguro tampoco. Pero ahora mira por dónde, en la ONU, al margen de lo que se hace oficialmente, se encuentran el secretario de Estado, que es como el ministro de Asuntos Exteriores del Vaticano, con el ministro de Asuntos Exteriores ruso. Desde luego no paran, Hasta que consigan su objetivo, lo van a hacer todo. Y vaya que se lo harán. Y mirad, mientras también China emplaza a Biden a poner en práctica su discurso ante la ONU actuando con prudencia en Taiwán. Es que se las tienen por todos lados. Y lo que os decía antes, las regiones ocupadas en Ucrania comienzan a votar la anexión a Rusia. Lo usarán para justificar una intervención a mayor escala. Lo dice un experto en todas estas cuestiones. Una vez que ya formen parte de la Federación de Rusia, se acabó. Eso ya es para siempre, explica Antonio Alonso. Y cuando van a votar esto, si consiguen que salga así, que quieren pertenecer a Rusia, que es lo más seguro, esto les da apoyo para hacer algo.
y es que en caso de que Ucrania toque una parte de ese territorio, toda esa movilización que está haciendo ahora Putin, con nuevo ejército que se alista, pues ya os podéis imaginar, y ya lo han dicho, que será para ir a por todas. Se va a liar la gorda, como se suele decir. Dicho esto, mientras seguimos pendientes de todos estos acontecimientos que ya veis que no cesan ni cesarán, hay más situaciones que están generando este conflicto y tiene que ver, como no, en consecuencia, generar una crisis. La policía francesa detiene a más de 100 personas durante una manifestación contra la inflación. Los bolsillos se empiezan a notar esto, ¿eh? Y la Reserva Federal de Estados Unidos sube los tipos de interés en 0,75 puntos hasta su nivel más alto desde 2008. Dicen también por consecuencia de esto y por otras cosas más. En fin, que es ahora también cuando se ha dicho que sube Estados Unidos, la próxima reunión que tenga que ver con Europa, ya os podéis imaginar que pasará también, ¿no? Se aplicará otra subida. Es ya lo que se está rumoreando. Y hablando de Europa, pues empezamos por Suecia. La extrema derecha gobernará. Sí, sí. ¿Y esto qué quiere decir? Lo que veníamos avisando. El papado va a volver a coger el poder en Europa y para eso necesita ¿el qué? Pues ya lo veis, lo que ya está pasando. ¿Pero es solo en Suecia? Mirad en Italia. Quedan 5 días, si no recuerdo mal, para las elecciones y veremos qué sucede. Pero antes, esta noticia. Las pastelerías italianas donde no se permite pagar con dinero en efectivo. Es en los establecimientos de la cadena Baunilla, ni el café se puede pagar con monedas, tienes que hacerlo con dispositivos digitales. Sí, sí, ya dinero en efectivo allí no lo quieren para nada. Dicen que por seguridad, por sanidad, y ahora que precisamente vuelve la gente a pagar más en efectivo, sobre todo en España, ¿eh? Sí, sí, es curioso. Ha pasado la ola COVID y ahora la gente vuelve a pagar con efectivo. ¿Por qué? Porque hay más crisis, la gente está recortando gastos por donde puede y, en consecuencia, tienen que mirar el presupuesto de lo que tienen. ¿Y eso cómo se controla mejor? Con dinero en metálico, más que pagando con cualquier otro sistema. Pero el objetivo ya veis por dónde va. Cada vez menos dinero en efectivo, porque ya se inventan las normativas y las situaciones para que eso acontezca. Y aquí está lo que os decía también sobre Italia y la derecha. Giorgia Meloni, que es la que parece ser que ganará en las elecciones, dice: espero que el triunfo de la derecha en Italia abra el camino en España. En fin, veremos si termina pasando pronto también lo mismo en España, porque la situación es muy compleja. Pero sea como fuere, ya veis que, aunque dicen que en Italia hay muchas pocas ganas de ir a votar por parte de muchos, las encuestas ya dan prácticamente por ganadora a esta mujer, que siendo de la derecha ya sabéis todo lo que apoya, y con esto no digo que la izquierda sea mejor, precisamente, pero todo esto sí que tiene que ver con familia y tiene que ver, ya os podéis imaginar, en consecuencia con qué más, lo que irá detrás de esto, que es religión, sin lugar a dudas, apoyo vaticano. Bueno, sigamos ahora con el Parlamento Europeo. Y hablan de Nicaragua allí, qué curioso. El Parlamento Europeo exige la liberación del obispo Rolando Álvarez. El organismo europeo califica el sistema judicial de Nicaragua como instrumento de represión al servicio del régimen y recuerda que desde 2018 son al menos 206 los presos políticos. Interesante que lo pidan allí cuando ya se sabe que la situación viene dada sobre todo por eso, por el problema que Nicaragua está teniendo a nivel de ¿qué? A nivel religioso con la Iglesia Católica. En fin, veremos cómo va terminando esto, pero que el Parlamento Europeo se posicione así ya da que pensar de quién lo mueve, ¿no? Noticia ahora para España, atención también a esto, ¿eh? Aquí lo que vemos es la respuesta de un sacerdote a la ministra que defiende la pederastia. Sí, sí, tal como suena. El sacerdote dice: es terrible, triste, asqueroso, y así lo ha pensado, creo, que la mayor parte de la población que tenga un poco de cabeza y sensatez, sea creyente o no creyente, sea católica o no.
pero hay muchos que no piensan exactamente así. Pero fijaos lo que llega a decir. Primero de todo, veamos lo que dice este señor católico, el padre Francisco Javier Pachi Bronchalo, sacerdote de la diócesis de Getafe, en España. Ha considerado que es terrible, es triste, es asqueroso que la ministra de Igualdad de España, la comunista Irene Montero, haya hecho apología de la pederastia. Así ha reaccionado a lo expresado por la ministra durante una comparecencia en el Senado, donde fue preguntada por la política de educación sexual que pretende imponer el Gobierno. La ministra afirmó que todos los niños, las niñas, les niñes, tienen derecho a conocer su propio cuerpo y a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Sin ese consentimiento, aseveró, se trata de una forma de violencia. Sin embargo, a continuación, la ministra Montero afirmó que los menores tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quienes les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. La ministra de la Formación neocomunista Podemos subrayó a sus interlocutores parlamentarios que esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gusta. El Código Penal español castiga con penas de 2 a 6 años de prisión para quienes mantengan relaciones sexuales con menores de 16 años. A estos efectos se consideran incluidos en los actos de carácter sexual los que realice el menor con un tercero o sobre sí mismo a instancia del autor, especifica la ley. Asimismo, están previstas penas de 6 meses a 2 años a quienes con fines sexuales haga presenciar a un menor de 16 años actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos. Si los actos presenciados incluyen un delito contra la libertad sexual, la pena será de prisión de 1 a 3 años, se afirma en el Código Penal español. Pues mirad las declaraciones y en qué tono lo dijo. No este párroco, sino Irene Montero. Sinceramente sobran las palabras, ¿verdad? Pero esto que va a motivar que muchas personas que quieren hacer con su intención de voto próximamente al ver lo que hay en el poder, pues ya os lo podéis ir pensando, ¿no? ¿Será que volverán las derechas? Un país más en Europa que volverá por los mismos fueros que lo que están haciendo otros ya. Todo tiene que marcar el terreno para que la moral, la familia, el catolicismo vuelva a subir. No olvidéis eso. Y eso pasará tarde o temprano. Sigamos. Ahora noticias de esas que ya no comienzan a ser... Pues, si esta no era agradable para nada, no os digo las que vienen ahora también. Mirad, empezamos por Guatemala. Matan a 6 personas, entre ellas un niño, en una masacre. En Colombia, el asesinato de 4 miembros de una familia se convierte en la masacre número 77 este 2022, allí en ese país. Asesinan a balazos a 6 personas en un local de billar de la ciudad colombiana de Barranquilla. En Argentina, atención a esto en Argentina, ¿eh? Cristina Fernández de Kirchner habla por primera vez tras el atentado. Frustrado, ya sabéis que le disparan y no sale bala. Estoy viva por Dios y por la Virgen. ¿Y qué hace? Pues estad atentos a lo que dice en el vídeo. Una vez más, mira por dónde la fuerza que tiene su opinión, evidentemente, para la zona católica. Sí, y mucha. Curioso porque hasta hace un tiempo parecía enemistada con el Papa y, bueno, no sé si esa relación seguirá así o no, pero con el tema de la creencia lo tiene claro. Es de creencia católica absoluta. La libra Dios y la Virgen María. En fin, que en todas partes ya veis por dónde se va, ¿eh? ¿Y qué sucede? Eso sí, atención a esto, ¿eh? Sacerdote hace este desafío a Cristina Kirchner, que dijo estar viva por Dios y la Virgen. ¿Y en qué consiste? Mirad qué le dice el padre Olivera Rabasi. Si es así, pues entonces aproveche, conviértase y haga derogar la ley del aborto, entre otras cosas, señora vicepresidente, escribió el sacerdote argentino. En fin, que ya veis, por un lado son católicos, pero por el otro no terminan de ir en consonancia con lo que dice el catolicismo, lo mismo que Joe Biden, ¿eh? Bueno, el caso es que, eso sí, siguen estando rendidos al culto católico, no hay duda. Ahora, noticia para Cuba. Dictadura de Cuba expulsa de la isla a superior jesuita. Interesante, ¿eh? Porque si los Castro
que estaban con los jesuitas, pasó todo lo que pasó en la isla, ahora resulta que cada vez estamos viendo más situación tensa entre los jesuitas y Cuba. ¿A qué se debe esto? ¿Se habrán rebotado? Será difícil conocer la verdad, pero lo que sí vemos es que si empiezan a ir de este modo contra los jesuitas directamente en Cuba, la cosa no va a terminar nada bien, eso seguro. Noticia para México. Un tiroteo masivo en un bar de la ciudad de Tarimoro deja 10 muertos. Y ahora el resto de noticias. Accidentes. Choque entre un tren de pasajeros y otro de carga deja varios muertos y heridos en Croacia. Al menos 3 muertos y 11 heridos. Al menos 18 personas calcinadas en México al chocar un bus contra un tanque de combustible que se desprendió de un tráiler. 3 personas mueren en un choque de 2 avionetas en Estados Unidos. Al menos 27 personas mueren en un accidente de autobús en China. 6 personas fallecen al caer su furgoneta por un profundo abismo en Perú. Y más desgracias. 5 muertos al chocar su bote contra una ballena en un evento sin precedentes. Al menos 4 muertos y 9 heridos tras desplomarse la marquesina de una tienda en Brasil. 5 muertos tras el derrumbe de un edificio residencial en Jordania. Al menos 9 muertos y 31 heridos al derrumbarse una losa en una empresa de Brasil. Momento de la explosión en una refinería de petróleo en Argentina que deja al menos 3 muertos. Naufragio. Suman 22 las muertes por naufragio en norte de Brasil. Y pestes. El estado de Nueva York decreta una emergencia por la aparición de un brote de poliomielitis. Bueno, ya veis que es un no parar, ¿eh? Pero mira por dónde la OMS da por casi terminada la pandemia de COVID-19, pero desaconseja relajarse o bajar la guardia. Uy, parece que esto se acaba. ¿Y quién lo confirma? Biden. La pandemia del COVID-19 ha terminado. Bueno, veremos si realmente es así. Quizás es que ahora interesa que ya no haya pandemia para que todo se concentre en el tema guerra. Veremos, pero ya veis cómo todo va asociado una cosa tras otra. Hasta el punto que, mira por dónde, descubren en murciélagos rusos un virus parecido al COVID que resiste a las vacunas. Es una amenaza para la salud mundial. Ya tiene narices que sean precisamente los murciélagos rusos. En fin, bueno, ya veremos qué pasa, porque dicen que si se combina lo que tiene este animalito con lo que ya circula del COVID-19, que puede ser catastrófico. Bueno. Lluvias e inundaciones. Las inundaciones en Pakistán dejan casi 1.500 muertos. Al menos 10 muertos y 4 desaparecidos por una fuerte tromba de agua en Italia. Incendios. 8 muertos en un incendio en una sala de exposición de bicicletas eléctricas en la India. ¿Y terremotos? Varios terremotos azotan Taiwán dejando al menos un muerto y 79 heridos. Y preocupaba porque resulta que este terremoto estaba a 10 kilómetros de profundidad. Ya sabéis lo que se decía de HAARP, cómo actuaba, era a los 10 kilómetros de profundidad. ¿Será esto o no será esto? Vaya usted a saber. Pero ya pasa ¿dónde? En Taiwán. Sí, es cierto, un lugar que también es dado a todo ello, por placa tectónica, etcétera. Pero han habido más terremotos, sobre todo en México, al menos un muerto por un terremoto de magnitud 7,4 en el doble aniversario de los seísmos de 1985 y 2017. Y curiosamente llega 2022, llega el mismo día, 19 de septiembre, al igual que los otros dos, y se produce otro terremoto. Sí, una triple casualidad. En fin, bueno, quizás sí, o no. Se reporta la primera víctima del terremoto en Michoacán, porque claro, no ha habido más réplicas. Volcanes. Los científicos alertan contra una probable megaerupción volcánica más letal que el impacto de un asteroide. Hay una posibilidad entre 6 de que este siglo se produzca una gran erupción volcánica. Podría ser de 10 a 100 veces mayor que la erupción ocurrida en Tonga el pasado enero. Esto es lo que dicen los científicos. Y desde luego ya sabemos que estas cosas van a pasar. Ya están pasando, pues pasarán más. Tifón. Al menos un muerto y cerca de 70 heridos en Japón por el tifón Nanmadol.
Huracán. El huracán Fiona deja al menos 2 muertos, cientos de desplazados y devastación en Puerto Rico y la República Dominicana. Tornado. Una tormenta con un tornado deja al menos 2 muertos en Rusia. 5.000 personas sin electricidad también. Tormenta. Asciende a 7 el número de muertos en México tras el paso de la tormenta tropical Lester. Deslizamiento de tierras. Mueren 7 personas en 2 derrumbes registrados en El Salvador en las últimas horas. En Asia, Myanmar en concreto, helicópteros disparan contra escuela, al menos 11 niños muertos. Y en Medio Oriente, concretamente en Irán, más de 30 muertos en las peores protestas de los últimos 3 años. Se cumple una semana de la muerte de una joven detenida por la policía de la moral por llevar mal el velo. Y allí murió. Dicen que allí le dio un patatús. Eso es la parte oficial. Los otros dicen que es que la mataron. ¿Y qué ha producido? Son unas revueltas y esto es lo que está pasando en Irán. Irán, curiosamente, pasando esto ahora con la situación tan tensa que tienen a favor ellos de Rusia y China y en contra Estados Unidos y todo Occidente. Y ahora se lía esto ahí. Y ya finalizando por hoy, Israel. Un oficial israelí muerto y 2 terroristas palestinos abatidos en un enfrentamiento al norte de Jenin. El precio será el Líbano. Israel advierte a Hezbollah sobre la disputa por el campo de gas en el Mediterráneo. Tel Aviv y Beirut adelantan negociaciones intermediadas por Estados Unidos sobre la explotación de gas en la zona disputada. Ya veremos cómo termina esto también. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, advirtió este jueves al movimiento libanés Hezbollah sobre duras consecuencias si trata de socavar las negociaciones indirectas sobre el yacimiento de gas en una zona marítima disputada por los 2 países. En una rueda de prensa en la Universidad Reichman en Herzliya, el titular del organismo dirigió sus palabras al líder del grupo chiita, Hassan Nasrallah, para decirle que si quiere interrumpir las conversaciones, es bienvenido a hacerlo, pero el precio será el Líbano, informa The Times of Israel. Todos los teatros de seguridad de Israel están activos y sensibles. Algo podría ocurrir mañana en cualquiera de ellos, continuó. Amenazas ya claras, Recordad que las guerras al final vendrían por petróleo, por recursos energéticos como el gas. No falla. Nosotros terminamos aquí toda esta muestra de noticias, y tampoco agradables, por cierto. Aún nos va a quedar una parte más. Veremos si la podemos hacer el domingo o el lunes, si Dios quiere, donde terminaremos de mostrar más noticias que tendrán que ver con el lado oscuro, fenómeno ovni, etcétera, etcétera, también Vaticano, más todo lo que se haya producido desde hoy hasta ese momento. Terminamos una vez más con una cita de Ellen White, extraída de este libro recopilatorio, Eventos de los Últimos Días, un escrito suyo extraído de la revista Review and Herald del 10 de marzo de 1904. Y nos dice esto: es la gloria de Dios ser misericordioso, lleno de paciencia, bondad y verdad, pero la justicia revelada al castigar al pecador es tan ciertamente la gloria del Señor como lo es la manifestación de su misericordia. Y esto es lo que muchos no entienden, que Dios es misericordioso, muchísimo, sí, pero también es justo. Y cuando es necesario, da el golpe para que se reaccione positivamente, pero a veces da el golpe porque ya no hay forma de reaccionar positivamente, porque no se quiere. Sí, Dios es bueno, Dios es amor, define así el texto bíblico al mismo Dios. Pero Dios es amor y el amor implica justicia, aunque no guste. Y Dios pondrá a todos en su sitio, y cada vez más. Por eso debemos conocer el carácter de Dios. Dios es bueno, evidentemente, pero para ser bueno hace falta que aplique justicia. Y este mundo cada vez se está apartando más de Dios porque está llegando al clímax y poniéndose a los pies de Satanás. Dios hará justicia. Próximamente la continuación, si Dios quiere. Y deciros, sobre todo, tened presente que en la web
oficial, como veis aquí, del Gran Engaño, hay también la nueva, podéis ver la sección de contactos, donde están todos aquellos que son representantes del ministerio El Gran Engaño, el mini ministerio, porque sigue siendo mini, en distintas partes del mundo, en bastantes países. Mirad allí si estáis y os creéis que estáis solos en la fe, viendo todo esto y siguiendo y queriendo conocer al Señor y hacer su voluntad. Pues buscaos entre vosotros, mirad allí, llamaos, contactad, y así tendréis a alguien para estar también más asociados en el camino de la verdad del Señor. Aparte de esto, ¿qué encontráis aquí? Pues lo que mucha gente no ha visto nunca, y son las escuelas sabáticas, que son impresionantes realmente, donde se da una luz extraordinaria, gracias a Dios, y que mucha gente no tiene ni idea de que hacemos eso y lo emitimos en directo los sábados por la mañana. Y también, como no, predicaciones, cultos, todo eso también los sábados por la mañana. Y también todo queda registrado y lo podéis llegar a encontrar aquí. Y mirad sobre todo los estudios bíblicos, porque si vais viendo conferencias pero no tenéis la base doctrinal correcta, al final vais a estar enredados también y vais a caer. Debéis conocer la verdad. Mirad los estudios bíblicos. Están en escrito, pero están también como predicación en vídeo, Biblia en mano, más ampliados, porque sin eso y sin pasar por el bautismo no hay salvación. No hay salvación si se sabe que eso se debe hacer y no se quiere. Otra cosa es que no se pueda por circunstancias. Y me refiero que no haya nadie que te pueda bautizar allí. Pero de lo contrario, no hay salvación. Y Jesús lo dijo, no yo. Yo solo digo lo que Él dijo. Y a partir de aquí, vosotros mismos. Pero la verdad es una y el pueblo de Dios es uno y debe estar unido. Y las ovejas que hay en otro redil se le deben unir. Y para eso debemos seguir dando el mensaje. Por eso os agradezco las donaciones que hacéis, vuestros diezmos y ofrendas, para que podamos seguir adelante con todo esto, para que el mensaje llegue a todo el mundo y venga el fin. Y el fin vendrá. Maranata 2031. Dios os bendiga.